Bueno, ya el lado oscuro de Uber, espionaje, acoso, regulaciones y que cobran 500 varos a veces, güey, por la puta cara. En plan, es que 500. yo sí he llegado a No sé pedir un cuánto me pedido de cobran. Uber de 500 varos, obviamente por comida y no sé, güey, ponle que 50 o 100 varos de puro envío, güey. 25 dólares, no me la creo, no me la Sí, creo. güey, sí, güey. Pero entre varios, No me la no te creas que container. uno nada más, güey. No me la container. Sí te la contiene, güey. cascos y cargando maletas, porque Ay, sí, por cierto, a mí no me gusta subirme a Ubers, güey, no te voy a mentir. En plan, cuando en una fiesta o así salgo, no. Me voy con un amigo o así. Travis Kalanick, Ojo. el fundador de Uber, está a ¿Quién es punto de ese güey? enfrentarse a un colapso monumental. Resulta que Uber estaba siendo investigada por acosar a sus empleadas, por robar tecnología a sus socios, por espiar a políticos y famosos y por usar un software Por espiar a ilegal políticos para y a detectar Beyoncé. policías. Dios Específico esa santo, parte. Dios santo, Dios santo. Amigos, seguramente os sorprenderá este vídeo porque Uber no parece más que una Os voy a aplicación sorprender, corriente que mucha gente que vive en grandes Me ciudades impresionó, güey. utiliza y aparentemente Quedé impresionado. no tiene El nada Chile, turbio detrás. a mí no me Pero impresionó. atentos a este Todas las vídeo empresas porque son lo mierda. que se esconde detrás de su creación y de su La ascenso típica, güey, la os va a típica. sorprender. Esta es la historia oculta de Uber. Ubers, como el equipo de Blue Lock, tío. En 2008, Garrett Camp, pendejo. un ingeniero canadiense, acababa de vender su empresa, StumbleUpon, una plataforma para descubrir páginas web al azar. eBay había pagado por ella 75 millones de Ay, dólares. cabrón. Y Garrett se embolsó una buena parte. Era Jesus. millonario. A sus 30 años era un tipo introvertido. 5 millones que por descubrir disfrutaba de páginas las web cenas al de alta azar. cocina ¿Eh? con sus amigos en San Francisco. Deberíamos Pero los dedicarnos a ricos hacer también páginas tienen y problemas, y hay algo revenderlas que bien Garrett carísimos. no podía soportar. De ¿Como W madrugada, Place? cuando quería regresar a Como su W lujoso Place. apartamento junto Claro, a güey, South claro. Park, nunca conseguía un maldito taxi. Aunque San Francisco era una ciudad pequeña y tenía varias opciones, a esas horas ninguna le convencía. Beber y conducir su Mercedes no era buena idea. El tren, poco recomendable, y volver en bicicleta borracho No tampoco puede le ser, güey. Y convencía se le ocurrió la demasiado. idea de hacer El una taxi aplicación en era la que la solución gente perfecta, pero en meta su pleno coche siglo todo XXI, jodido, güey. la Que se le caen las puertas, güey. A trabajar ahí, güey, como taxistas. ciudad de la No, wait. innovación Oye, era más Matías, fácil eso que fue se muy te apareciera específico la como para Virgen ser un que momo. No, wait. Ajá. conseguir uno. De hecho, como conseguir un Matías, taxi el en San Uber. Francisco era literalmente más complicado que conseguirlo en Pamplona, Garrett empezó a hacer el tonto llamando a todos los taxis a la vez y terminó en una lista negra. Entre eso y que contratar un chofer le parecía caro, vio que ahí había lo único que necesita un emprendedor para hacer su trabajo. Un problema que solucionar. Una noche, viendo Casino Royale, un detalle le Calavera, hizo explotar calavera, la cabrón. cabeza. No era una escena de acción, era James Bond mirando un viejo Sony Ericsson. En la pantalla había un mapa No que se mostraba proyecte, la Matías. ubicación No me estoy exacta de su proyectando. coche. Ay. Esta escena, cuando salió la película en 2006, fue revolucionaria, pero en 2008 el iPhone incluía GPS, Wi-Fi y acelerómetro. La tecnología necesaria ya existía. ¿Y si en lugar de esperar a que aparezca un taxi pudiera ver dónde está y cómo se acerca? La típica idea que tienes medio borracho a las 3 de la mañana y tus amigos celebran como si fuera una genialidad. A la mañana siguiente nadie se acuerda del tema. Pero sí es. Pero tú no eres Garrett Camp Claro, y güey, sus amigos pero en la época de eso debió ser una idea en plan, ¡buah! Cerebrón, güey, pero bueno. no son como los tuyos. Garrett se obsesionó con esa idea y le llamó Uber, que en alemán significa por encima de. Justo lo que tenía en mente, un Así se llama el equipo de la Liga Egoísta, mira, güey. Ubers. Se Oh. llama. Ya, vayan a Matías, ya báñenlo, ya, güey. servicio por encima del servicio de taxis de la ciudad. Por eso registró ubercab.com, constituyó Ubercab Ok. LLC en California y empezó a investigar el mercado. Quería comprar A mí me 5 llaman Mercedes, Uber dildo, compartirlos por con encima amigos del y dildo. probar si funcionaba. Ese Puro güey. Comentó la idea con otro Quisiste decir encima del dildo, güey. No. emprendedor. No Por eso mientes. dije, caray. oh, voy a matar a Matías, oh. Dijiste por encima del dildo, güey. Borra eso, Beto. Yo sé que lo borrarás, güey. Travis había ¿Qué cosa? tenido menos suerte. Sus empresas usaban Y el otro que no presta atención, güey, el te voy a modelo matar. peer-to-peer para que los usuarios Lo compartieran siento, archivos es que pensé que directamente había quitado el sin video que hubiera ya. un servidor central. No, Eran como ¿qué te pasa? ¿Qué le Napster, pasaba? Su primera empresa, Napster. ScoreXchanger, enfocada en compartir películas, Vete. No se acabó enoje en de los Cotarola. tribunales. La segunda, RedSush, más adaptada al mundo empresarial, se vendió por unos 19 millones de dólares Ay, tras años de cabrón. pelea. Pero lo que diferenciaba Güey, a hay que Travis hacer no era páginas su web todas currículum, sino pedorras, su ¿eh, Neo? mentalidad. Era Mames, un güey, pues competidor sí, ¿qué salvaje pedo? que nunca Sacan un aceptaba vergo de una dinero. derrota.
A él no le bastaba con tener una idea brillante, también quería aplastar a quien se interpusiera entre sus objetivos. Ay, Travis se güey. dedicaba a invertir pequeñas sumas en startups, Realista. pasearse por eventos de tecnología y Realista. construir su personaje. Si no podía ser Steve Jobs ni Elon Musk, sería el señor Lobo, el personaje de Pulp Fiction, el que llega, arregla el desastre y se va sin mancharse. En charlas y fiestas decía: "Piensen Señor en mí como el Lobo. señor Lobo". En este apartamento casi vacío, organizaba cenas informales acordaba con el nombre jóvenes de ese verga. emprendedores, fundadores Ni yo de tampoco, startups e güey. inversores. Él lo llamaba el Jampad, la iglesia de la creatividad capitalista, un lugar de improvisación donde se planteaban ideas disruptivas como si fuera una jam session de Supercapitalismo. startups. No había lujos, solo carne a la parrilla, cerveza, Wii tenis al que era un experto y largas Wii conversaciones tenis, sobre güey. cómo reventar el sistema. En esas sesiones, uno de Y los bueno, habituales juegan era juegos de Garrett verdad Camp, como y no Marvel dejaba de Rayman. hablar de la misma idea. Oh, Un servicio ese de güey. coches de lujo que pudiera pedirse desde el móvil, No dije solo para mentiras. miembros. Estaba harto de licencias Confía, caras, vete a de hacer. estaciones base con radios y del clásico Crown Victoria amarillo. A Travis la idea de Garrett le gustaba, pero había una parte que no. Garrett quería poseer los coches y los garajes. Ay, algo que a él le güey. parecía ¿Esa jalada qué, güey? una pesadilla logística. Durante un viaje a París para asistir a una conferencia tecnológica, compartieron alojamiento. Entre fiestas y conferencias, discutieron el tema. Y al fin Garrett entró en razón, comprendió que no era necesario tener una flota propia, así que él y Travis decidieron que era hora de montar un buen proyecto. Algo más que una aplicación para pedir un taxi. Una plataforma escalable que podría funcionar en cualquier ciudad del mundo. Esa idea que salió de aquellas noches de juergas en San Francisco estaba a punto de convertirse en un auténtico caramelito para inversores de todo el mundo. Y aquí quiero hacer una pausa porque vamos a hablar Caramelito, güey. de una startup y ese es el típico negocio en el que tú como particular Buena frase. muy difícilmente vas a poder invertir. Pero existen otros productos más accesibles y de menos riesgo, como la cuenta de Trade Republic, que te da y es adicionales. Gracias La por el cuenta video, de Slemboro. automática de débito, hagas un enlace. Desarrollar una app como la que Garrett y Travis imaginaban no iba a ser ni fácil ni barato. Además, Ay, ambos eran güey. ya bastante ricos Y y la es gente cuando caca. está en ese punto no suele tener el mismo hambre como cuando no tiene nada. Dicho de otra forma, que tampoco estaban dispuestos a dedicarle todo su tiempo. Por eso necesitaban a alguien que liderara el proyecto por un sueldo bajo, pero con participaciones de la compañía. Así que hicieron lo lógico y se pusieron a buscar en Twitter. Travis publicó este tweet. En Busco product Twitter, Y se pusieron a calavera, buscar en calavera. Qué Qué jodido. Qué jodido, güey, la neta, qué jodidísimo, con cabrón. espíritu emprendedor. Con para un razón la se servicio está yendo a la mierda actualmente, güey, con razón, güey. basado en localización. Proyecto en fase de prelanzamiento. Gran participación accionarial. Sí, Gente sí. importante implicada. ¿Alguna recomendación? Ryan Graves, un becario de Chicago, le contestó con desparpajo. Aquí va una Por recomendación. Twitter en 2010. Mándame un email. Y Ya está. ves, A cabrón. Travis le gustó y Ryan se convirtió en el primer empleado de Uber Cabs. Abandonó su trabajo y se marchó a San Francisco. Parecía una locura, pero enviar ese tweet fue la mejor decisión de su vida. Esas acciones que obtuvo como sueldo Hermano, valdrían responder, imagínate así responderle un tío de cualquier pendejo que está contratando para una mamada que ni siquiera existe, güey, y te vuelves millonario, no, hombre, güey, qué jalada, Encima ir güey. con él, o sea, Oveja lo criticaban por menos, güey, no mames. Ya ves, güey, o sea, se fue con él, o sea, dejó el empleo, güey, no, hombre, güey, no, hombre. cientos de millones en pocos años. A principios de 2010 ya existía una página web funcional y pocos meses después, unos programadores externos desarrollaron la primera versión de Uber para iPhone. Era lenta Ay, y cabrón. rudimentaria, pero funcionaba. Solicitabas un conductor privado y prometía aparecer en menos de 10 minutos. Era más caro que un taxi, pero más fiable y cómodo. Aunque hoy los VTC sean conocidos por todos, hace 15 años eran algo revolucionario. Para encontrar conductores, Graves recorría garajes de limusinas y les convencía para que en sus ratos libres hicieran servicios para Uber Cabs. Por cierto, VTC significa vehículo de transporte con conductor. En A la Uber verga, tuvieron ¿cómo la idea así? de Ya comprar ves, miles ya de ves. iPhones y distribuirlos entre los conductores con su app instalada. Poco a poco, los coches negros llenaban las calles de San Francisco y la app ascendía en el ranking de App Store. Travis y Garrett querían que el viaje fuera toda una experiencia, un coche moderno con asientos de cuero, aire acondicionado y Y al final abandonar esa idea y que cualquier pendejo se una a mi pinche ad con su coche todo vergueado, una güey. botella de agua fría. Y cuando el viaje terminaba, el pago era automático desde la app. A cambio, Uber se quedaba entre un 20 y un 30% Ay, del precio cabrón. del viaje.
Para fidelizar también hicieron la clásica del camello, ya sabéis, el primer viaje era gratis y los siguientes tenían descuento. En cuanto a los conductores, estos obtenían bonificaciones si alcanzaban cierto Mente de número de tiburón, viajes ya y así ves. todos estaban contentos. En poco tiempo, Uber se convirtió en un símbolo de estatus en San Francisco. Como ni Travis ni Garrett querían ser el CEO, le ofrecieron el puesto a Ryan, el product manager que contrataron por Twitter. Tenía entusiasmo, Ay, carisma y cabrón, ganas de güey. demostrar su valía. Y justo cuando estrenaba el cargo, llegaron unos funcionarios a su oficina. Traían una orden de cese y desistimiento. Les acusaban de violar la ¿What? regulación del transporte. Uber Cabs se enfrentaba What? What? a multas diarias de $5.000 y penas incluso de Pero por la cárcel. cara, güey, ¿qué les Ryan estaba pasaba? preocupado. Todo lo que estaban logrando se desvanecía, pero Kalanick tenía claro lo que tenían que hacer. Lo ignoramos y quitamos la palabra cab del nombre. Y ya está, no pasó nada. Las autoridades Y no te cumplieron chingué. su amenaza y le Y regalaron me siguen los taxistas. Dios mío, ven, güey. la mejor campaña publicitaria Güey, posible. Pese a qué salvar la chingadera, qué curseado. O sea, nada más le quita el CAD, güey, ya con eso. Qué jalada, güey, qué jalada, situación, tenían que reconocer que Ryan Realista, Es ignoraba güey. que es realista, güey. Estos sí son mentes de tiburón nivel galaxia, güey. En plan, Galaxar, güey, el gran pensante, güey. Gran fundador, güey. Gran Galaxar. fundador. Esa mamada aquí, güey. Es que tiene un cerebro gigantesco, güey. En plan, me quieren chingar, güey. Le cambiamos el nombre, güey. Nos le quitamos el CAD, güey. Damn, güey, batalla papeados. como CEO. Todos le adoraban, pero en las ¿Qué reuniones tiene, con güey? Hacer inversores eso se liaba Pringles con los para datos pagar y impuestos de la las papas. experiencia Dijeron, ni no, el no son instinto papas. que el Y te puesto chingué. requería. Y Aunque te consiguió chingaron, güey. levantar su primera ronda de financiación, estaba claro que hacía falta otro tipo de CEO para lo que vendría. Alguien capaz de enfrentarse a la prensa, a los taxistas o hasta a los gobiernos. Un tiburón, vamos, y lo más parecido que tenían a un tiburón era el lobo. Travis, el señor lobo. En pocos meses, Travis consiguió su primer éxito. El fondo de inversión Benchmark Capital invirtió Ok. $11 millones a cambio del 20% de la empresa. En Benchmark creían que Uber se convertiría en una revolución del sector del transporte y Lo fue, pero ya se está muriendo, güey. expandirían a nivel global. Jeje. Y Uber no les decepcionó. Ciudad a ciudad replicaban lo que habían conseguido en San Francisco. Contactaron con empresas de coches de lujo, les ofrecieron trabajar para Uber y les regalaron un iPhone. Durante los siguientes años se Ay, expandieron por cabrón. todo el mundo. Era un éxito. Todo el mundo ganaba. Viajeros, conductores, todos, salvo los taxis. El negocio de los taxis, con sus licencias y su hermetismo, estaba sufriendo con la llegada de Uber, y no estaban dispuestos a hacerles un pasillo para entrar en su negocio. No lo iban a permitir Ay, cabrón. sin luchar. Para Travis cumplir con las No, regulaciones en México los taxistas sí se ponen bien locos con los turistas y los Ubers, güey. Creo que era en Acapulco que pasaba, ¿no? O en qué parte era, no me acuerdo muy bien. En Acapulco y la otra parte era... Se me olvidó su nombre. Pero era un lugar de playa también en el que los taxistas no les gustaba que la gente utilizase Uber. Cancún. Cancún, sí, ¿Qué? Cancún, güey, Cancún. Eso. Sí, se mamaron, se maman ahí, güey. Sí se pasan de rosca y te cobran 20,000 varos por un viaje de, no no tenía sé, 10 sentido. minutos, Según güey. decía, hay tanta corrupción y clientelismo en la industria del taxi que si pides permiso no lo vas a conseguir nunca. Y Uber se apoyaba en conductores y usuarios. Si alguien intentaba frenarles, mandaban un SMS y aparecían cientos de protestas contra los abusos del poderoso sector del taxi. Cuando se llegaba a Ay, una masa cabrón. crítica de usuarios, las autoridades preferían no actuar. En realidad Uber tenía conductores profesionales y vehículos con licencia. En cada nueva ciudad formaba un equipo joven y motivado que actuaba con independencia. La única condición era cumplir los objetivos a cualquier precio y se promovía una cultura competitiva hasta el extremo y plagada de testosterona. Travis era el líder y ellos sus generales en la Ay, guerra contra el cabrón. taxi. Pero a principios de 2012 apareció una nueva startup, Lyft. Su app permitía que cualquiera se convirtiera en chofer privado. El bigote rosa de sus coches triunfaba en San Francisco y a la gente le parecía más fresco y divertido que Uber. Lyft fue la primera competencia seria de Uber y la reacción de Travis fue Que Lid creo que no aguantó como mucho, para no aguantó la estudiar en pelea. universidad. No sé si en la facultad de negocios o si en la facultad No, de ya veremos. psicología, pero bueno, de entrada exigió a las No, güey, autoridades ya se que fue a la verga esa cerraran edad, Lyft, seguramente. que era un negocio ilegal porque no usaban conductores profesionales. Ahora de repente las regulaciones sí que eran importantes, aunque al mismo tiempo también ya estaba maquinando que ese debía ser el futuro de Uber. Meses después lanzaron UberX. Claro, ese era el futuro, güey, no mames. O sea, ¿para qué vas a tener una puta ad en la que tú tienes que pagar todo, básicamente? Los coches, el personal y todo eso, no
No tiene puto sentido, güey. Mejor que la gente agarre su pinche vehículo todo meado, güey, que lo registre ya, güey. Vámonos recio, güey. Vamos a ser choferes, cabrones. Esa es una idea un poco... En plan, si lo hubieses comentado antes, sería una bizarrada, ¿no? De que cualquier pendejo te pudiese llevar, güey. Pero actualmente ya es muy común esa jalada, güey. De que cualquier pendejo te lleve algo, o te lleve a un lugar y sea chofer, güey. Una Ya copia de actualmente Lyft que ya abría Uber está a muy cualquier normalizada esa conductor, cosa. sin importar que no fueran profesionales. Y a la vez atacaron con todo a Lyft. Travis atacaba a su fundador y amenazaba a sus inversores con no poder participar en Uber. En las fiestas que organizaba Lyft para sus conductores, los hombres de Uber se colaban y repartían sus promociones. También llenaron la ciudad con estas vallas publicitarias en las que una cuchilla amenazaba con afeitar al bigote rosa. Y desarrollaron Hell, un software que les permitía conocer qué conductores trabajaban para ambas empresas. Hell rastreaba sus iPhones para saber los precios de Lyft y luego bombardeaba a esos conductores con promociones para que solo usaran Uber. Pero además de Hell también existía Heaven, una herramienta también llamada GodView que les permitía ver en tiempo real la ubicación de los usuarios. Años más tarde, un investigador de seguridad de Uber declaró en juicio que los conductores podían trazar la ubicación de periodistas, políticos de alto nivel, famosos o incluso exnovias. Dijo que incluso Beyoncé fue espiada de esta manera, sin permiso ni justificación, solo porque podían. Oficialmente Dios la mío, idea se de Heaven mamaron, era supervisar y mejorar Se No mames. mamaron con esa calada, güey. Andar espiando a la gente. Qué chingados, güey. Nada más por la competencia, en plan, se metieron muy fangosamente a donde no debían estos cabrones. la seguridad de los usuarios, pero se convirtió básicamente en un sistema para acosar a cualquiera. Podían saber desde dónde pedía el Uber un usuario, a Ay, dónde se cabrón. dirigía e incluso rastrear su posición tiempo después de bajarse del vehículo. Y por supuesto no había control sobre quiénes tenían acceso a Heaven y los que lo tenían lo usaban sin justificación. Y ni siquiera lo ocultaban. En una fiesta en la sede de Uber mostraron en una pantalla gigante la ubicación de los invitados en tiempo real. Ay, cabrón, les valía verga, güey. Usando Heaven como si fuera un juego. Uber no solo jugaba sucio con la competencia, espiaba a sus propios usuarios, pero de todas las herramientas de Uber, su verdadera arma definitiva era el dinero. Quemaba cientos de miles de dólares en viajes gratis y promociones para sus conductores. No Uber mames. no quería ser rentable, sino crecer y expandirse por todo el mundo para impresionar a los inversores, eliminar la competencia y superar cualquier regulación obsoleta. Y conseguían mucho dinero pese a que las condiciones que ofrecía a sus inversores eran casi humillantes. Travis Kalanick lo dejó claro desde el principio, él tomaría todas las decisiones. Para entenderlo, siempre imaginamos que las decisiones de una empresa las toman los accionistas. También Ok, entendemos pero que el no es lo cabrón mismo era tener el 10 lobo, güey. acciones que Él tener tenía que 10.000 tomar a la todo. hora de realizar una votación. Pues bien, Travis diseñó un sistema con dos clases de acciones. No mames. Además de las normales, las tipo A, existían las tipo B, las de los fundadores que valían 10 veces más en votos que las normales. Este sistema era poco Ay, democrático, cabrón. pero legal y bastante común en Silicon Valley. Google o Facebook también lo hicieron. Quien quisiera invertir tenía que tragar con ello. Y la que más tragó fue Google. Sus negociadores ofrecieron dinero, contactos y ayuda estratégica, pero Kalanick les dejó mudos. Güey, Quería eso está... 250 Ay, se me cayó esta millones mierda. Está muy maquiavélico eso de andar vendiendo acciones que no valen tanto. O sea, ¿cómo funciona eso, güey? No mames. Y supone que es legal, güey. Ay, güey, qué miedo. Ay, güey, qué miedo. de dólares y a Seinen, cambio güey, les ya ves, ofrecía es de un mor- asiento sin de maman, voto güey. en el consejo de administración. Google aceptó un poco humillada, sabían que Uber estaba revolucionando el sector del taxi. De hecho, la llegada de Uber ya estaba causando daños colaterales debido al precio absurdo de las licencias de taxis. Se sabe que, por ejemplo, en Nueva York, antes de la llegada de Uber, el precio de una licencia de taxi podía superar el $1.000.000. Y de repente Pero- con UberX cualquiera se podía convertir en taxista y la burbuja reventó. Las licencias ¿Cómo que $1.000.000 por una licencia? perdieron ¿Qué? casi todo su valor y esto fue un desastre No. porque pensad que la gente se hipotecaba para conseguir estas licencias. Según las noticias, más de una docena de taxistas se quitaron la vida. Lógicamente los taxistas No protestaron mames. ante las autoridades. Sus sindicatos les decían qué leyes incumplía Uber y qué medidas debían tomar. Pero Uber tenía un equipo legal especializado en presionar a las autoridades No para mames, cambiar güey. la regulación. Hasta Emmanuel Macron les dio su apoyo. Los taxistas también organizaban protestas y atacaban a coches y conductores de Uber. A Kalanick no le impresionaba, ya estaba en plan napoleónico y él mismo decía que la violencia garantiza el éxito.
Claro que los que se arriesgaban eran los conductores. Uber crecía a un ritmo Dios salvaje en santo, Occidente, Dios pero en santo. otros lugares las cosas iban peor. Nada más aterrizar Uber en India, una joven fue violada por un conductor con antecedentes penales. Uber trató de Ay, ocultarlo, cabrón. incluso accedió al registro Ay, médico de la cabrón. víctima, pero el escándalo fue brutal y fue vetada en Nueva Delhi. En Latinoamérica y Asia los taxistas también protestaban y destrozaban sus coches, pero además sus conductores eran perseguidos, linchados e incluso asesinados. A pesar de todo, Travis quería más y puso sus ojos en el lugar donde ninguna Bueno. empresa estadounidense parecía poder entrar: China. Allí su gran rival era Didi, una empresa similar, pero con el respaldo del gobierno. Bueno, Uber Didi actualmente está más vivo que nunca. entró a saco, repartía más bonos y viajes gratis que nunca, pero la estrategia que tantas veces había funcionado, esta vez se convirtió en una trampa. En China se organizaron auténticas mafias para aprovecharse de sus cabrón. promociones. Al ser tan sencillo darse de alta en Uber, con teléfonos baratos se creaban miles de pasajeros y conductores falsos. Recordemos que Uber era la que pagaba esos viajes gratis o con descuento, así que lo que hacían las mafias era hacer trayectos falsos con los dos móviles para que Uber recompensara a los conductores Se y cobrara mamaron, los güey. viajes gratis. Sin hacer Se nada mamaron. más que crear dos cuentas y moverse de un sitio a otro, se estaban llevando el dinero. La táctica más divertida consistía en que los falsos conductores se ponían fotos de perfil horribles para que los usuarios asustados cancelaran el viaje. Así ganaban dinero por comisiones de cancelación sin hacer nada. En algunas ciudades, más de la mitad de los trayectos eran falsos. Jesus, Uber No, pedía te pases de millones, rosca, y aunque güey. lo sabían, no podían pararlo. Si quitaban las recompensas, la expansión se pararía y perderían lo invertido. Así que idearon un sistema Espera, me voy a conectar esto. Jesus. Matías conectándose un dildo en el culo. Ay, Matías, Audífonos, Matías, puta. Matías, Matías. Deja conecto mis audífonos, güey. ¿Qué dices? No, ya fue. Relación arruinada. ¿Qué rollo Bien con el hecho, pollo? Matías. rodeando Ya las estamos. leyes. Ya La estamos. nueva actualización de su app rastrearía No, los o sea, teléfonos por su pero acá número se de sacaron los identificación, prohibidos, su güey, ya email. ves, Así, ya aunque ves. estos desinstalaran Uber, no podrían crear nuevos usuarios desde el mismo teléfono. Pero esto evidentemente chocaba con la política de Apple. Cuando detectaron el código de la nueva versión de Uber, el propio Tim Cook se reunió con Travis. Tim fue claro: o revertían los cambios o Uber desaparecería de la App Store. Travis aceptó sin rechistar: si los borraban de la App Store estaban muertos. La realidad es que China fue un fracaso. En 2016 vendieron su filial a Didi a cambio de un 20% de Ay, esta güey, empresa. ay, güey. Al menos habían salvado los muebles. Para compensar, Arabia Saudí invirtió 3.500 Me millones espanté, en Uber. pensé que al otro Parecía día. No mames, güey. No, que el no. futuro seguía siendo... No, literalmente se arrodillaron ante No la entendí mi chiste. ante la Didi, güey. Se arrodillaron ante la Didi y dijeron, te vendemos mi alma, güey. dorado, pero cuando llegó 2017, todo saltó por los aires. Matías está por los aires. A finales de 2016, Trump había ganado las elecciones. En Silicon Valley estaban muy preocupados, pero Travis vio una oportunidad. Si negociaba con Trump, podría conseguir una regulación del transporte más favorable para Uber, así que decidió unirse a su consejo de asesores tecnológicos. Aunque esto no salió muy bien. Una de las primeras medidas de Trump fue impedir la entrada a Estados Unidos de musulmanes de 7 países. La indignación estalló en las calles y miles de Ay, güey, personas ay, acudieron a los aeropuertos a protestar. En Nueva York, muchos taxistas eran de origen musulmán, y por eso el sector del taxi se declaró en huelga durante 1 hora. En Uber no hubo huelga, pero sí tuvieron los reflejos para desactivar la función que ajustaba los precios en función de la demanda. 1 hora sin taxis en Nueva York daba mucho dinero, pero tampoco querían que se les acusase de aprovecharse poniendo los precios por las nubes. Este inocente tuit en el que anunciaban su medida costó millones de euros a Uber. Ay, Lo que cabrón. pretendía ser una buena noticia se convirtió en un desastre. Se evidenciaba que incluso en una situación así, toda la solidaridad que Uber podía ofrecer era no abusar demasiado. Y para colmo, Travis era un asesor de Trump. En cuestión de horas el hashtag #DeleteUber fue tendencia mundial y tras una semana, 500.000 de usuarios se dieron de baja y muchísimo más se desinstalaron la Qué app. pendejos, Y esos güey. cientos Qué pendejo, solo por poner un puto tweet, güey. No haber dicho nada, güey, no mames. de miles de usuarios se fueron a Lyft. Después de años intentando hundirla, ahora la potenciaban con un solo tuit. Travis llamó avergonzado a Trump y renunció a su puesto en el consejo. La sangría se detuvo, pero la crisis de Uber solo acababa de empezar. También se Ay, organizaban fiestas con drogas, alcohol y sexo. A Travis no solo le parecía bien, sino que él mismo realizaba reuniones
en clubs de striptease. Sí, güey, La frase reuniones, "Teach on reuniones. Travis" era una expresión habitual para poner a cuenta de Ujú. Uber este tipo de reuniones. Como ya Ja, 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 imaginaréis, ja, ja, ja. era un ambiente bastante hostil para las mujeres. La ingeniera Susan Fowler tardó poco en comprobarlo. En su primer día en Uber, su jefe se le insinuó por mensajería interna. Decía que estaba en una relación abierta y al trabajar tanto no le quedaba más remedio que buscar relaciones dentro de la empresa. Evidentemente a Susan eso no le pareció normal, pero cuando le envió la captura de pantalla a los de recursos humanos, estos respondieron que, en efecto, eso era acoso sexual. Pero que bueno, que su jefe era muy bueno en su trabajo y Dios no era mío, justo atacarle por ese pequeño error. En los próximos meses, Susan descubriría que Sí. ese jefe había cometido varios pequeños errores con sus compañeras. La gota que colmó el vaso fue cuando Uber decidió regalar una chaqueta de cuero a todos sus ingenieros, a todos los hombres, porque a las mujeres les dijeron que al ser tan pocas no merecía la pena hacerles una. En febrero de Machistas, ñejeje. 2017, Susan cambió de trabajo y decidió publicar esta entrada en su blog en la que contaba toda su experiencia. A las pocas horas, Travis se despertó en Los Ángeles. Su iPhone no dejaba de sonar. Al leer los mensajes supo que Uber estaba en peligro. Sus trabajadores, Oh. la prensa, todos hablaban de una sola cosa, el blog de Susan. Hasta ahora Ay, los güey, ay, escándalos güey, ay, habían güey. servido para unir a los trabajadores porque parecía que desde fuera todos estaban en contra de ellos. Los taxistas, los reguladores, todos querían destruirles y ellos simplemente se defendían. Pero esta vez la crisis era interna y el resultado fue un desastre. Trabajar en Uber literalmente daba vergüenza. Travis reaccionó con contundencia. Encomendó a Eric Holder, exfiscal general de Estados Unidos, una investigación interna que revelara todas las malas prácticas que hubieran sucedido Ay, güey, dentro de hasta ahora Uber. se da cuenta. Y confió güey, la hasta ahora se imagen dan pública de la cuenta, ¿eh? empresa a una Vaya celebridad cosa. del mundo de la comunicación, su amiga Arianna Huffington, la primera mujer que entraba al consejo de administración. Y así fue como Travis devolvió la paz a Uber durante 4 días, los que tardó Google en demandarlos por robarles la tecnología. Por Dios, Uber está- no, por Dios, por Sí, Dios, pues, vaya cosa. Muy interesada en los proyectos de conducción autónoma y acababa de comprar una pequeña empresa especialista en la conducción autónoma. Imaginad qué pedazo de negocio si ya ni siquiera tuvieran que pagar a los conductores. Todo muy lógico salvo por un detalle. Todos sus trabajadores venían de Google y habían robado toda la información de su proyecto de coche autónomo. Larry Page sabía que Travis estaba detrás de todo y se lo cobró caro. $245 millones. Google se Ay, vengaba güey. así de la humillación de años atrás. En ese momento los altos cargos de Uber ya eran conscientes de que Travis era una fuente inagotable de conflictos, un lastre que les hacía parecer una banda de abusones. Cuando decidieron reunirse en un hotel sin Kalanick, este se presentó allí y rechazó cualquier acusación. Pero entonces la directora de comunicación recibió un aviso urgente y salió de la reunión. Poco después llamó a Kalanick al pasillo y puso su portátil sobre una silla. Kalanick se arrodilló para verlo. Era un artículo de Bloomberg que incluía este vídeo. Travis viajaba junto a 2 mujeres en Uber. Al llegar a su destino, las mujeres se bajan y Fazil Kamel, el conductor, decide pedir explicaciones a Travis. Según Fauci, Uber había reducido mucho sus tarifas y perjudicaba a sus conductores. Kalanick paró en seco las protestas. You know what? What? Some people don't like to take responsibility for I their take own shit. responsibility. They blame everything But in why their you life on sending an somebody else. email for town card? Good luck. En el hotel, Ay, Kalanick se ay, quedó ay, tirado ay, en el ay. suelo. Su carrera como CEO Sí. parecía acabada. Huffington le animó. Aún podían salir de esa. Solo tenían que pedir disculpas públicamente y aguantar. Pero aún había más. En marzo, varios ex empleados filtraron a The New York Times que Uber tenía un programa a nivel mundial para esquivar a la policía. En este vídeo de 2014, un inspector de transportes de Portland se pregunta por qué todos los conductores de Uber rechazan llevarle. Es como si supiesen que está intentando multarlos por trabajar sin licencia. Y sí, lo sabían. No mames, eso era obvio, era obvio. Era obvio que había gente sin licencia, no mames. Uber había creado un equipo de contrainteligencia con exespías y hackers digno de película de James Bond. Su arma secreta era un software llamado Greyball, capaz de identificar a los funcionarios y hacer que los conductores los ignoraran. El sistema establecía cercos digitales alrededor de comisarías y edificios públicos para identificar a usuarios de Uber que se conectaban desde allí.
También buscaban conductas sospechosas como abrir y cerrar la app repetidamente o rastreaban las tarjetas de crédito para ver si estaban vinculadas a cooperativas policiales. Una vez que localizaban a policías o funcionarios, los etiquetaban con la palabra Greyball. Desde ese momento, qué cabrones, sí, pochis, ellos se desde su pasan. app solo veían coches de Uber que no existían y ninguno de los reales iba a recogerlos. Si alguno lograba acceder a un servicio, se avisaba a los conductores y cancelaban el viaje inmediatamente. Al igual que el inspector, se quedaban esperando coches fantasma que nunca aparecían. Durante años, en cada ciudad donde Uber encontró resistencia, Greyball les permitió eludir a las autoridades y operar más tranquilamente. Al hacerse público ese comportamiento, Uber anunció que dejaría de usar Greyball, pero la interminable lista de escándalos inquietaba a los inversores como Benchmark. Si querían salvar su inversión, Se maman, güey, literal, se están pasando de rosca. era el momento de destronar a Travis Kalanick. Pese a todo lo que estaba pasando, en 2017 Travis estaba tranquilo. Controlaba el consejo de administración con sus votos, los de Garrett, Ryan y los saudíes. Además, por sus acciones especiales, sus votos valían 10 veces más que los de los nuevos inversores. Era imposible Claro, que le echaran. Pero a cabrón, finales de mayo claro. sucedió algo terrible. Los padres de Travis tuvieron un accidente de barco y aunque su padre, gravemente herido, consiguió arrastrar a su madre hasta la playa, ella había muerto en el acto. Travis estaba completamente hundido Bueno. y Uber no daba tregua. A los pocos días, el informe del exfiscal Holder, realizado a raíz del caso de Susan, llegó a las manos del Consejo. Eran cientos de páginas que recogían todas las infracciones que se habían cometido durante años en las oficinas de Uber de todo el mundo. Holder había entrevistado a cientos de trabajadores y revisado miles de documentos. El informe era devastador. Relataba múltiples casos de acoso sexual y agresiones físicas. Había cientos de demandas pendientes. Cuando el antiguo CEO Ryan Graves lo leyó, dijo que sentía ganas de vomitar y rogó que jamás se hiciera público. Entre las recomendaciones del informe se podía entrever que debían despedir a decenas de personas, entre ellas colaboradores directos de Travis, y apartar a este de sus responsabilidades por un tiempo. Nadie sabía qué iba a hacer el consejo. Travis estaba muy tocado por la muerte de su madre, pero todos sabían que nunca abandonaría Uber. El 13 de junio a las 10 de la mañana comenzó una conferencia para los empleados. Arianna Huffington tomó la palabra, pero no hacía falta que dijera nada. Un minuto antes, todos habían recibido un correo urgente de Travis en el que anunciaba que necesitaba tomarse un tiempo, pero prometía volver pronto. Los inversores de Uber tenían otro plan en mente. Consideraban que Travis era peligroso y había que deshacerse de él a toda costa. Y conociendo a Travis, hubiera preferido hundir la empresa a que se la quitaran, pero estaba muy tocado por la muerte de su madre y por los ataques constantes de la prensa. Los fondos de inversión optaron por la táctica del poli bueno y el poli malo. Mientras ellos le presionaban con retirarle su apoyo públicamente si no dimitía, Huffington le convencía con palabras amables de que era lo mejor para todos. Le prometieron una salida digna y seguir formando parte de decisiones importantes. Travis se resistió, habló con cada miembro del consejo, pero ni siquiera Garrett ni Ryan querían que volviera, así que Travis firmó su dimisión. A las pocas horas todo estaba publicado en The New York Times. Semanas después le impidieron participar en cualquier decisión de Uber e incluso le denunciaron por fraude. Travis había sido expulsado de su propia empresa, pero sabía que la guerra solo acababa de empezar. Aún conservaba apoyos y sus acciones que valían más. Pero esta guerra, unida a todos los escándalos anteriores, habían hundido la valoración de Uber, y a alguien le brillaron los ojos ante un posible negocio. Masayoshi Son, un hombre que había sido el más rico del mundo durante 3 días. Su fondo de inversión, SoftBank, era uno de los más grandes del planeta y apostaba por las empresas tecnológicas más rompedoras. A finales de 2017, el único acuerdo al que habían llegado Travis y los inversores era nombrar como nuevo CEO a Dara Khosrowshahi. Pero Dara tenía un plan. Entre él y Masa organizaron el Gran Pacto, un acuerdo que ponía fin a la guerra. SoftBank se hacía con un 17,5% de Uber, con gran descuento sobre la valoración de la empresa. Los inversores perderían dinero, pero Kalanick perdería todos sus poderes, su voto privilegiado, su control sobre el consejo y cualquier posibilidad de volver. Dara tenía pensado cambiar la empresa por completo. Todo el legado y la cultura empresarial de Kalanick debía desaparecer. La noche antes de presentar públicamente a Dara, todos los miembros del consejo firmaron la paz en 15, un restaurante con estrella Michelin de San Francisco. Tras un año apocalíptico, todo parecía arreglarse. Travis aceptaba que su era en Uber había acabado. Ya estaba pensando en otro negocio igual de agresivo, las cocinas fantasma. Desde entonces dirige Cloud Kitchens, una empresa que convierte naves industriales en restaurantes para el reparto
Calavera, güey. En plan, mente tiburón, tío. a domicilio. La remodelada Uber salió a bolsa en 2019, pero el resultado fue un desastre. Un auténtico batacazo, fue una de las peores salidas a bolsa de la historia. La empresa no logró ser rentable hasta 2023 y para ello tuvo que diversificarse, creando por ejemplo Uber Eats, su Sí, propia Uber Eats. plataforma de entrega de comida a domicilio. A pesar de todo, Uber continúa siendo el líder en el sector y vuelve a apostar por la conducción autónoma. Masayoshi Son consiguió traer la paz invirtiendo millones de dólares. Sin embargo, esta no fue ni de lejos su apuesta más arriesgada, porque Masayoshi, cuando ve caos y locura, no huye, saca la cartera, y poco después de invertir en Uber, encontró a un CEO mucho más loco que Travis, Adam Newman, un hombre que prometía elevar el espíritu del mundo alquilando oficinas, un hombre que tenía un superpoder que todos envidiamos, era capaz de convencer a todos para que le dieran dinero. Su empresa WeWork fue Ay, la mayor cabrón. locura de la historia de las inversiones de capital riesgo. Si quieres conocer su historia, haz clic en la imagen y recuerda que tienes un enlace para registrarte gratis en Trade Republic Guau, en el vaya, comentario fijado. Vaya cosa, vaya cosa. ¿Quién hubiese imaginado que la hora que me entrega la comida de vez en cuando fuese tan mierda, eh? Guau. Gameplay de Uber, lore de Uber. Ya ves, güey, ya ves. Joder,